Pongámonos en pie, hermanos, una vez más, y vamos a buscar en la Biblia el libro primero de Samuel, ahora el capítulo número 17. Este es un capítulo largo, pero vamos solo a leer un versículo, ya que luego vamos a estar volviendo sobre el capítulo en el desarrollo de esta reflexión. Dice el libro primero de Samuel, capítulo 17, el versículo 26. David preguntó a los que estaban con él: ¿qué dicen que le darán a quien mate ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Amén. Solo eso leemos. Pueden sentarse, por favor, hermanos. Hermanos, hemos llegado al capítulo tan conocido de David enfrentándose a Goliat, y que sería el elemento o el evento que lo catapultaría a él a ser muy conocido en medio de Israel. Y en este relato, que ha sido o fue siendo enriquecido a lo largo del tiempo, podemos encontrar diversas enseñanzas. En primer lugar, en el versículo 4 se nos dice que un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Este es el líder de los filisteos, que ahora está desafiando al ejército de Israel para que las personas, o al menos uno, venga a pelear contra él. Muchas veces, hermanos, cuando leemos la historia de David y Goliat, llegamos a pensar de Goliat como de un hombre gigante, entendiendo la palabra gigante como la entendemos ahora, que sería pues una persona de dimensiones colosales. Y esa idea ha sido abonada por tanto folleto, libro, películas, caricaturas que se han hecho sobre este episodio de la Biblia, y en los cuales se presenta a Goliat como un hombre de dimensiones fabulosas, y que más tiene que ver con historias del tipo de los viajes de Gulliver con lo que realmente era lo que la Biblia nos presenta. Lo que sabemos es que Goliat era un hombre alto. Hay un problema para poder saber su altura, y es que no hay una total seguridad de cuánto medía el codo. Y lo mismo ocurre con el tema del palmo. Pero tomando lo que es lo que en promedio las personas consideran, entonces resulta que Goliat era un hombre que casi llegaba a los 3 metros de alto. Es decir, él no era un gigante como un edificio de 10 pisos, sino que solamente era un hombre pero alto. Aún hoy en día resultaría ser muy alto, porque esos grandes zancones que juegan basquetbol, por ejemplo en la NBA, algunos de ellos pueden medir 2.30, creo que el más alto llegó a medir 2.51 de altura. Es decir, que ya solo unos centímetros les falta para
poder llegar a la altura que tenía Goliat. Digo esto, hermanos, para que quitemos de nuestra mente toda esa tipo de cuentos de hada, y que lo único que hacen es poner en entredicho la palabra de Dios, cuando en realidad lo que la palabra nos está indicando es ciertamente un hombre que era alto, pero no más alto, diríamos, de lo que algunos hombres, que son excepcionales también, pero que aún hoy en día pueden llegar a alcanzar ese tipo de altura. Ahora, recordemos que la cualidad principal por la cual Saúl había sido apreciado por el pueblo es porque él era alto. Y como ya lo hemos mencionado, la escritura dice que de los hombros hacia arriba él era más alto que cualquiera del pueblo, es decir, él estaba por arriba del promedio de la altura que un israelita o un ser humano pudiera tener en esa oportunidad. Ese fue el elemento que llamó la atención de Israel, por el cual lo aclamaron, lo recibieron, porque contrario a lo que Dios había dicho, el hombre pone la mirada en las apariencias, y como la apariencia de él era imponente, era alta, entonces eso creó el atractivo. Ahora, como dijimos anteriormente, el hecho de que el Espíritu de Dios se hubiera retirado de Saúl implicó cambios, pero eran cambios, vimos, que tenían más que ver con la personalidad, con temas como el celo, la envidia, la amargura, la inhabilidad para poder gobernar o tomar decisiones. Esos fueron los cambios, pero en el sentido físico no había habido o sea, Saúl seguía siendo Saúl, y Saúl seguía siendo alto, más alto que todos los demás. De manera que si la cuestión fuera juzgar sobre la base de las apariencias, Saúl tenía todavía buena apariencia, seguía siendo impresionante, seguía siendo alto. Y esta altura de Saúl podía crear en las personas, y efectivamente así era, la idea que él seguía siendo una persona imponente, seguía siendo una persona destacada, porque físicamente lo era. El problema es que ahora ha aparecido Goliat, que es aún más alto que él. Y eso es lo que ocurre, que una persona puede continuar su camino sin tener el Espíritu de Dios con él, semejante a lo que le ocurrió a Sansón, que aunque Dios había pedido que él fuera nazareo desde el vientre de su madre, y el voto del nazareo consistía precisamente en llevar una vida más consagrada que cualquier otra persona, Sansón lo que había hecho fue todo lo contrario. La debilidad de Sansón eran las mujeres, y él se involucraba con paganas, se involucraba con prostitutas. Muchas veces o en alguna ocasión cuando por poco lo atrapan, era porque estaba revolcándose con una prostituta. Entonces, todos estos elementos fueron socavando su pureza, hasta que llegó el momento en que el Espíritu del Señor se apartó de él. Pues hemos dicho que la reiterada desobediencia o la reiterada caída en impureza hace que la persona se vuelva ya inservible para los propósitos de Dios, y Dios lo desecha, y entonces, como ya no lo va a utilizar, le retira las cualidades que le ha dado. Y el Espíritu de Dios se apartó de Sansón, pero dice que Sansón no sabía, él no se dio cuenta, no percibió cuando el Espíritu de Dios se apartó de él. Él simplemente había continuado siguiendo
las apariencias, la impresión, la idea que hasta sus enemigos tenían de él. El problema es cuando él dijo: esta vez saldré igual que las anteriores. Pero esta vez no salió. Pero era porque el Espíritu de Dios ya se había apartado. Entonces las personas pueden continuar viviendo de impresiones, de apariencia, porque hay gente sencilla que no juzga la realidad o el corazón de las personas, sino que todo su juicio y todas sus valoraciones son sobre la base de las apariencias. Y esas apariencias pueden continuar por algún tiempo, pero eso no significa que el Señor está con ellos. Lo que significa es que solamente siguen siendo apariencia. El problema es cuando se topan con alguien que es más alto que el que es alto. Y ese fue el problema cuando resulta que Goliat era más alto que la altura que Saúl tenía. Mientras no apareciera otro que superara a Saúl, Saúl seguía siendo campeón. Saúl podía seguir siendo visto como rey, aun cuando el Señor lo había desechado ya. El problema es cuando aparece otro verdaderamente más grande, y este Goliat. Y ante eso Saúl no podía hacer más, porque no era cuestión de alturas. Porque de hecho quien termina derrotando a Goliat era alguien mucho más bajo que Saúl. La diferencia es que este más bajo, que era David, el Espíritu de Dios estaba con poder sobre él. Y como el cortesano lo dijo, el Señor está con él. Esa es la diferencia, que David apariencia no tenía, altura no tenía, entrenamiento militar no tenía, pero lo que tenía era el Espíritu de Dios morando sobre él. Y el problema de Saúl, que sí tenía altura, es que el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Entonces los seres humanos pueden continuar fingiendo, pueden continuar aparentando, hasta que llegue un día en que se van a topar con su Goliat. Y ahí vemos a Saúl impotente. Y si él, que era el grandulón de Israel, no se atrevía a enfrentar a Goliat, menos lo iba a hacer el pueblo. Y por eso es que Goliat los tenía a raya. Y durante 40 días él les estuvo desafiando, y nadie respondía a ese desafío. Es parecida a la historia de los hijos de aquel Ezeba, de quienes dice la Escritura que ellos eran exorcistas ambulantes. Ese era el negocio de ellos, de eso vivían. Pero note, si dice que eran exorcistas ambulantes, significa de que sí les funcionaba, sí podían sacar fuera diablitos, demonitos. El problema es cuando se juntaron con un verdadero diablo, cuando se encuentran con un Goliat demonio, y ellos tratan de invocar en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, y el demonio le dice: bueno, yo sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, caballeros, ¿quiénes son? Y se lanza sobre ellos. Usted sabe la historia, terminan huyendo desnudos, heridos, los 7, porque se toparon, como decimos, con la horma de su calzado. Por eso, hermanos, es que es importante que el Señor esté con nosotros, como el cortesano lo dijo de David. Porque hay cosas que como humanos podemos manejar. Hay cosas que con cierta experiencia, con cierta habilidad uno puede manejar, pero habrán ciertas
ciertos retos, ciertos desafíos, en donde si el Señor no está con nosotros es por demás. Porque ahí no se trata de altura, de apariencia, de cara bonita. No tiene que ver el tamaño de la Biblia que utiliza. Si es una de bolsillo, si es una Thompson, lo único que va a importar es que la presencia del Señor esté con nosotros. De eso es de lo que tenemos que asegurarnos. Ahora, notemos las palabras que Goliat decía en el versículo 8. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Lo que Goliat decía tiene lógica, tiene razón. Porque él decía, ¿para qué vamos a pelear todos? ¿Para qué todos contra todos? ¿Acaso no son ustedes los que sirven a Saúl? ¿No son los sirvientes de Saúl? Son los sirvientes de Saúl y yo soy el filisteo. Entonces no nos compliquemos, mándenme a uno. Porque Goliat era la expresión de su género. Él lo dijo, soy filisteo. Es decir, en él estaba encarnado todos los valores y lo que significaba el hecho de ser filisteo. Ahora mándenme a uno que represente a Israel y vamos a medirnos mano a mano. Vamos a pelear. Si yo lo venzo, entonces nosotros somos superiores y todos ustedes serán nuestros esclavos. Pero si él me vence a mí, entonces ustedes son los superiores y nosotros seremos sus esclavos. Goliat está utilizando el concepto corporativo que había en la antigüedad, y es que él es uno del género y por lo tanto lo representa a todos. Si este que es el representante es derrotado, todo lo demás es derrotado. Pero si este que es el representante triunfa, todos los demás triunfan. El punto, hermanos, es que como ministros del Evangelio, nosotros somos ese uno del género que representa la causa de nuestro Dios. Y por eso es que dice la Escritura, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Por qué razón? Porque el pastor es el que cuida el rebaño, es el que está pendiente del rebaño, el que lo protege, el que lo defiende. Pero si el pastor es derrotado, es herido, ya las ovejas no tienen quien por ellas y entonces son dispersadas. Por eso en otras ocasiones, en otros retiros se recordarán, hemos hablado y yo le he dicho cómo Satanás lo tiene en la mira. Nosotros somos el blanco favorito. Es igual, hermano, que cuando se dio la guerra en época de Acab y fueron a pelear la batalla de Ramón de Galaad. El ejército invasor había dado una orden y dijeron, miren, no anden ahí matando moscas, enfóquese en el rey y a él lo vamos a matar. O sea, esa era la táctica. El problema era que Acab se había vestido de soldado y le había dado la ropa real al rey de Judá, el cual no entendió, y solo porque Dios es grande se libró. Pero entonces esa es la apuesta de Satanás.
Nosotros somos el blanco de él, porque él sabe que si nos derrota a nosotros, derrota a todos los demás, porque somos la expresión, somos lo que Goliat te está diciendo: mándeme un hombre. Nosotros somos esos hombres que estamos ahí. Pero si el Señor te derrota, entonces derrota todo. Por eso, hermanos, es que cuando un ministro del evangelio fracasa, falla, entonces pierde toda la iglesia. A veces uno no tiene nada que ver con ese muerto, pero a todos la gente lo pone a uno dentro de la canastada, y a uno es el que le llueve los errores que otros cometen, porque entonces empieza a decir: no, todos son iguales, todos son hipócritas. Miren, el fulano salió haciendo esto, saliendo con esta otra cosa, salió ladrón, salió, y comienza la gente a darle vuelta. Pero es afectada toda la iglesia, todo el pueblo del Señor. Por eso es que nosotros no podemos darnos el lujo, hermanos, de dejarnos vencer y de ceder ante pecados de diverso tipo, pero que aquello que cometemos es lo que la gente va a imputarle a todos. Entonces tú puedes ser el sinvergüenza, pero la gente dirá: todos son sinvergüenzas. Tú puedes ser quizás el que maneja mal las finanzas, pero la gente va a decir: todos son ladrones. Y dentro de ese todos hay hombres de Dios, honestos, transparentes, íntegros, que aman al Señor. Pero funciona así, de esa manera. Y por eso es que Goliat decía: si me vencen, nos vencen a todos, pero si yo lo venzo, al que ustedes envíen, todos son vencidos y ustedes serán nuestros esclavos. Ahora mire el versículo 13. Bueno, aquí está hablando, realmente este es el segundo relato. Aquí hay dos relatos que se han mezclado en cuanto a David y Goliat. El primer relato comienza en el versículo 1, donde comienza el capítulo. El segundo relato comienza en el versículo 12. O sea, con solo leerlo uno se da cuenta que ahí está iniciando la historia. Dice: David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá. Es decir, todo eso ya lo sabemos, ya fue dicho. Pero lo que pasa es que esta fue una historia independiente que luego se insertó acá. En tiempos de Saúl, o sea, no está todo el antecedente que se ha venido diciendo. Isaí era ya de edad muy avanzada y tenía 8 hijos. O sea, todo eso ya lo sabemos. Bien, lo que le quiero señalar es que dice el 13, hablando de Isaí: sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab, el tercero Sama, que son los mismos que se han mencionado en el capítulo 16, cuando David fue ungido rey. Pero note, ahí está el punto. ¿Sabía Isaí que Dios había desechado a Saúl? Lo sabía. ¿Sabía Isaí que su hijo menor, David, era el que Dios había escogido como nuevo rey de Israel y que había ya sido ungido por Samuel? Lo sabía Isaí. Y Eliab sabía que Dios había desechado a Saúl y escogido a su hermano David. Lo sabía. Y Aminadab lo sabía. Lo sabía. Y Sama lo sabía. Lo sabía. Todos tenían plena conciencia que Saúl ya no era el rey. O sea, lo era en forma, pero Dios ya lo había rechazado. Y para Dios el rey era David, era otro. Que los hombres no lo entendieran, ese es otro punto.
y eso a Dios no le preocupa. Entonces vea, ¿cómo se la pongo? Para que nos pongamos en el lugar de Isaí. Imagínense que hay un hombre que ya se comprobó que maneja un vehículo, pero ya se comprobó que es drogadicto, que es miope, que se estrella todas las veces que sale. Ya le quitaron la licencia, ya lo metieron preso como 4 veces. Y un día viene y le dice: mira, préstame a tus hijos, los voy a llevar a darles un paseo en mi carro. Usted se los prestaría sabiendo todos esos antecedentes. Te dice: ni loco, si te quieres matar vos, mátate solo, pero no con mis hijos. Isaí, Eliab, Aminadab, Sama, todos sabían que Saúl ya había sido rechazado por el Señor y que el rey era su hijo o su hermano menor, David. Y entonces viene Saúl y dice: necesito soldados para ir a la guerra, para ir a pelear contra los filisteos. Y viene Isaí: sí, cómo no, rey, aquí le mando mis 3 hijos. Y los 3 dice: cómo no, rey, a sus órdenes, vamos. Y van a la guerra, van al ejército. ¿Por qué? Lealtad, de nuevo. Es lo que le decía. David había mostrado lealtad al respetar al rey. Pero eso David lo había aprendido de su hogar. Y aquí lo tenemos. Aquí estamos viendo a un Isaí leal al rey, que aunque él sabe que ya Dios lo desechó, aunque él sabe, él lo vio. Y ahí estaban todos los ancianos de Belén, estaba él, estaban sus 8 hijos. Estaba Samuel, cuando David es ungido rey. O sea, él lo sabía muy bien. Pero cuando el rey le pide hombres para pelear, envía 3 de sus hijos, porque eran los mayores los que tenían la edad para poder causar alta dentro del ejército. ¿Por qué? Pura lealtad, el respeto al rey. Entonces David había aprendido eso, y por eso es que cuando lo manda a llamar, como lo vimos, para que esté junto al rey, para que se quede con él, y lo nombra su escudero. Y como dijimos, David dijo: bueno, un empujoncito no le cae mal a Dios, ya que le doy un tijerazo a este y se acabó. Y yo soy el nuevo rey, como Dios ha dicho. Y era cierto, él era el nuevo rey. Pero en su casa había aprendido esto. Había aprendido lealtad, verdad, integridad, transparencia. Y la cuestión era, y esa lección nunca se le va a olvidar a David, que su padre a lo mejor le había dicho: mira, es cierto que Dios ha desechado a Saúl, pero formalmente sigue siendo el rey, la gente lo ve como rey. Entonces nosotros vamos a esperar. Hijo, tú espera que el Señor te ha dicho que has sido rey. Él no fallará su palabra. En su momento las condiciones se van a dar y tú vas a subir al reino. Pero nosotros no vamos a hacer nada, ni vamos a hablar en mal del rey, ni vamos a comenzar un chambre político para que la gente ya no lo apoye y que le demos vuelta de gato, y así más rápido llegas a ser rey y nosotros nos convertimos en la nueva familia real. O sea, no hubo tal cosa, sino que simplemente esperar. Y es lo que David va a hacer, con mucho sufrimiento, con mucho dolor, con mucha persecución, con muchos peligros. Pero él dice: jamás yo voy a poner mi mano sobre el ungido del Señor. Si cuando le cortó el borde del manto, él dice que se sintió mal porque le había faltado el respeto. Él sentía que estaba rompiendo esta norma de respeto que había aprendido con su padre y con sus hermanos mayores. Entonces vea qué importante es la enseñanza que nosotros podamos recibir en el hogar. ¿Cuáles son los valores que realmente estamos enseñando? Hace algún tiempo me recuerdo que, hablando con una persona, hablábamos de un pastor, y yo le decía: él es un buen pastor, predica muy bien. Le decía: a mí me gusta cómo predica. Y me decía: sí, me dice, lástima, me dice, que este maestro da mal testimonio, me dice, allí en la colonia. Y eso es que somos vecinos, me dice. Y yo oigo cómo le grita. Y mire, y me empezó a hablar de lo que eran sus hijos y sus hijas, un desastre.
Esa es la cuestión, que lo que le digo, o sea, cuando predica, predica bien. A mí me gusta cómo predica. Es una persona que comunica, que enseña, pero en el hogar grita otras cosas. ¿Y qué es lo que le está enseñando a sus hijos, a sus hijas? Entonces, cuando el tiempo pasa, es cuando el carácter comienza a ser manifestado. Y uno puede decir, no, si mire, el hermano, él es una buenísima persona. Lástima la clase de hijos que tiene. Tiene esa clase de hijos porque él es así. Lástima que la hija le salió mero loquita. Es así porque él es el mero loco también. Por eso nosotros debemos ser prudentes como Isaí, para poder formar valores que nuestra obra, como otras veces lo he dicho, que la mayor obra del hombre son sus hijos. Lo que un padre, lo que una madre logra con sus hijos, eso es lo más grande, o sea, más grande que cualquier otra cosa. Porque usted podrá construir un gran edificio, usted podrá construir un puente, un cohete a Marte, lo que usted quiera. Pero lo que realmente vale e importa para el futuro es lo que hizo de su hijo, de su hija. Esa es la virtud de Isaí. Él muestra lealtad, David aprende la lealtad. Y cuando allá en la cueva sus hombres le decían, David, mátalo, mira, ahorita que está ocupado el rey, dale un solo golpe, mátalo. Este es el día que el Señor te dijo. ¿Te recuerdas cuando Samuel te prometió y te ungió rey? Es este día. Y lo apoyaban, pero y David, llevado por aquel presión de grupo, va avanzando y llega hasta donde el rey y con el cuchillo ya, pero solo le alcanza a cortar el borde y se siente mal. ¿Pero por qué se siente mal? Porque recuerda a su padre, que tiempo antes Saúl dijo, quiero soldados, y envía a sus hijos. ¿Y quién envía? ¿Quién le entrega a sus hijos a un loco, a un paranoico como se había convertido en un amargado como Saúl? Ese recuerdo había formado de tal manera a David. No lo podía hacer. Es que él no pertenecía a ese tipo de gente aprovechada, traicionera, mentirosa. No, es que él dijo, si el Señor un día le va a dar, que le dé él, pero no yo. Entonces esa es un área importante de nuestro ministerio. Ahora vea, viene Isaí, versículo 17. Un día Isaí le dijo a su hijo David, toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Lleva también estos 3 quesos para el jefe del batallón y averigua cómo le va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Todavía no es un ejército profesional el que Saúl ha logrado formar. Es un ejército, pero usted puede ver que cada familia era la encargada de tener que estar supliendo. En este caso, Isaí había enviado 3 hijos, él tenía que alimentarlos. Es decir, no había una estructura que pudiera hacer que el rey pagara a los soldados, de manera que las familias pues por lo menos no tuvieran que estarse preocupando, o sea, no depender de las provisiones del alimento que las familias iban a enviar, sino que asegurarlo militarmente, que es lo que David sí iba a hacer, que lo va a prender a puro golpe. Entonces, ¿por qué David va al frente? ¿Por qué su papá lo está enviando a hacer un mandado? ¿Y en qué consiste el mandado? El mandado es que lleve pan, que lleve 10 panes, que lleve una bolsa de trigo tostado. Recuerda que ellos eran pobres. Y que le lleve unos quesos.
al jefe del batallón. Entonces, ¿por qué David va? O sea, él no sabe nada de Goliat. Él va porque lo han mandado a hacer algo. Su padre le ha ordenado que vaya a llevar pan, que lleve queso. Lo cual, hermano, es un trabajo demandadero. Lo que David no sabe es que detrás de eso la mano de Dios se está moviendo, porque ha llegado el momento en que Él lo va a exaltar. Pero mire cómo es Dios. Él exalta cuando nosotros estamos cumpliendo las tareas más humildes. Como le digo, Él ahí está de mandadero de sus hermanos. Isaí no sabe, David no sabe acerca de Goliat. Menos está pensando Goliat: me he oído de un gigantón, yo voy a ir y le voy a bajar los humos a este filisteo. No, no es así. Él simplemente está obedeciendo. Esto significa, hermanos, que Dios nos exalta cuando nosotros nos ocupamos de las tareas más humildes, los encargos más sencillos, y que muchas veces por sencillo nosotros los despreciamos. Quizás viene alguien y nos pide: hermano, por favor, ¿pudiera ir a la casa de allá de la hermana Milagro? No va a ser el milagro de regalarnos 10 sillas para la iglesia, vaya a traerlas. Dice: no, mande a otro. Yo no estoy para eso. Y ahí nos perdemos la oportunidad que Dios tiene para nosotros. O sea, porque Dios nunca nos va a decir: oigan, hay una oportunidad aquí de convertirse en famoso, de convertirse en héroe. ¿Cuántos quieren venir y ser héroes? Nunca Dios lo va a hacer así. O sea, Dios siempre lo hará de la manera más sencilla, como fue ahí. Mira, por favor, lleva esta bolsada de trigo tostado, y lleva estos panes, y lleva estos quesos. Así que ahí va David con la bolsada de trigo sobre el hombro, debajo de un brazo los panes, debajo del otro brazo los quesos, y ahí va el muchachito todo cargado, haciendo un mandado de mecapalero, de mozo, como decimos. Eso es lo que estaba haciendo. Pero ese era el mecanismo de Dios para exaltarlo. Este es el camino al trono. Entonces, hermanos, nosotros nunca debemos desechar las asignaciones que se nos den, por sencillas que sean, aunque sea lo más humilde, aunque sea lo que uno diría: mire, yo no estoy para eso. Siempre que hablo de esto, no puedo dejar de recordarme cuando me llamaron para ser coordinador de diácono. Entonces a mí me tocaba hacer las carteleras de los privilegios. Comenzaba la iglesia. Y entonces vi un hermano, otro joven también, que él ya iba a predicar en lugares donde había necesidad de ir a predicar. Lo enviaban. Entonces yo, en esas mismas papeles, que se hacían a mano, o sea, no había nada de máquina de escribir, mucho menos fotocopias. Entonces yo iba marcando la asistencia. Entonces, al ir marcando la asistencia, yo veía que este hermano no cumplía, o sea, no llegaba a cubrir sus privilegios. Y entonces, como a mí nadie me explicó qué era ser coordinador de diácono, entonces yo asumí que una de mis funciones era velar para que la gente cumpliera su privilegio. Entonces yo hablé con él, como yo tenía confianza con él, le dije: mira, yo me he fijado que ya llevas tantos privilegios y no has venido, entonces ¿qué pasa? ¿Por qué no venís? Entonces me dijo: no, me dice, es que eso yo ya lo superé, me dijo. Yo soy ahora predicador, me dice, yo ya soy obrero, yo ando predicando. Entonces esta etapa, me dice, de diácono yo ya la superé. Aunque él llegaba con uniforme, pero llegaba a sentarse. Y yo, que pues apenas estaba ahí comenzando en eso, le creí. Le dije: está bien, le dije, está bien. Yo no lo cuestioné ni nada. Pero la cosa es que el pastor ya lo había notado también. Y un día me mandó a llamar y me dijo: mire, ¿y este por qué no viene? Es que lo que pasa es que él dice que él ya superó la etapa.
Y entonces él me dijo, con la manera dulce que tenía de decir las cosas: las etapas nunca se superan. El que es diácono será diácono toda la vida. Me dijo. ¿Y cómo se me iba a olvidar si me estaba gritando? Pero era una verdad. Y es que el que no sirve para servir no sirve para nada. Y eso es lo que pasó. O sea, se llenó de humo muy rápido, solo porque ya le decían: mire, vaya a predicar por aquí, vaya a predicar por ahí. O sea, yo también lo hacía, otros hermanos lo hacían y no faltaban a sus privilegios, pero él ya lo había superado. No, esa etapa ya quedó atrás. Esa es la manera como nosotros mismos nos bloqueamos. Entonces, uno puede decir: pero mire, pudiera llevar esto a tal lugar, ¿y por qué no contrata a Urbano Express que lo lleve? O sea, yo no tengo tiempo para eso. Entonces, las cuestiones más sencillas, hermano, es el camino que Dios utiliza para llevarnos a las posiciones más altas. Por eso es que lo que nos encomienden, hagámoslo con todo amor. No importa que sea la asignación más pequeña. Si usted dice: no, es que sabe, yo el área de la iglesia en que quisiera servir es en representaciones internacionales. Yo quisiera andar ahí por los países representando a la iglesia y anunciando el evangelio. O sea, cosas así sí le gusta a la gente, pero cuando le dice: mire, necesitamos que alguien venga a lavar los baños. Es que mire, viera, se ha tapado ahí el baño y viera cómo apesta y nadie quiere hacerlo. Vaya, hermanito, usted. Entonces, rehuimos a eso. No queremos hacerlo. Pero ese es el camino. Entonces, David o sea, si David le hubiera dicho: mira, padre, tú eres mi papá, pero quiero recordarte algo, soy el rey. ¿Te acuerdas? Ya me ungió Samuel. ¿Cómo es que me está mandando con una bolsada de trigo tostado sobre el lomo? ¿Qué crees que eso es digno de un rey? Manda otro. Soy el rey. Y no hubiera mentido en nada David. Era cierto. Pero él lo hace con humildad. Y cuando lo hace con humildad, él, según él, a dejar pan y trigo tostado iba. Según él. Pero Dios lo llevaba al momento de la grandeza. Amén. Llega David y oye el desafío de Goliat. Y Goliat dice: mándenme a uno para luchar. Y David viendo: ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir? Nadie. ¿Y por qué no va nadie? ¿Y quién va a ir delante de ese hombrón? Todos tenían miedo. Y comienza a platicar. Y todos comienzan a compartir sus temores. Y dice: y el rey, para que alguien se anime, ha prometido que el que vaya le va a dar a su hija como esposa. Su familia será exenta de impuestos, no van a pagar más impuestos, y lo colmará de riquezas. ¿De veras eso ha dicho el rey? Sí, y el versículo que leímos, el 26, David preguntó a los que estaban con él: ¿Qué? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué dicen que le darán al que mate a ese filisteo? Bueno, lo que el rey dice es que lo llenará de riquezas, le entregará a su hija para que se case con él, y va a exonerar de impuestos a su familia. Y David se pone a pensar: o sea, con solo que exoneren de impuestos a mi familia, una familia pobre, ¿no? Y ya no sería que lo iban a hacer rico, y luego que le iban a dar a la hija del rey, aunque eso él no se sentía digno ni se consideraba estar a la altura. Pero hace otra pregunta más. Hace otra pregunta más en el versículo 26. ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Pero ahí David está diciendo a alguien que nadie ha visto. Cuando dice está desafiando al ejército del Dios viviente, para David Dios estaba vivo y estaba ahí.
Es que eso es lo que nadie había pensado, hermanos. O sea, todos en lo que pensaban era, ¿cuánto? Casi 3 metros. 3 metros, ay Dios. Yo mido 1,70. Otro decía por ahí, 1,50. Le voy a llegar al ombligo. Todos lo veían desde ese punto de vista. Y se olvidaban de un factor, que es el que David tiene bien presente. El Dios vivo está con nosotros. Somos el ejército del Dios viviente. ¿Y este pagano quién es? Entonces lo que está cayendo en descrédito, lo que está siendo deshonrada, es la causa del Señor. Por eso pregunta en el 25: ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel. Eso es lo que estaba haciendo. Estaba poniendo en entredicho la causa de Dios. Entonces dice, ¿quién es este pagano? ¿Cómo que se atreve a desafiar los ejércitos del Dios viviente? Pero esa claridad de que es el Dios viviente, o sea, no puede ser. O sea, ¿Dios existe o no existe? Y si existe, ¿está vivo o está muerto? Y si está vivo, ¿a dónde está Dios? ¿Es real o no es real? Y ese es el punto. Y a veces ese pequeño detalle que David está mencionando ahí, es el que se nos olvida a nosotros. Porque todo lo vemos desde el punto de vista humano y decimos, es que mire, hasta ahí ya no nos alcanza la cobija, hasta ahí no vamos a poder, mejor busquemos otra manera de hacerlo, o mejor no hagamos nada. Entonces, todos estamos decidiéndolo humanamente. Pero la cuestión es esta: ¿hay Dios o no hay Dios? ¿Existe Dios o no existe? Y si Dios existe, ¿está vivo o está muerto? Y si está vivo, ¿cuál es su interés? ¿Qué hace Dios? ¿En qué se ocupa? ¿En qué invierte su tiempo? ¿Cuál es el interés de Dios? Entonces, si es el Dios viviente y Él está con nosotros, entonces ese es un factor que tenemos que tener muy en cuenta. Es real. Dios es real. Es el Dios viviente. Él no es un ídolo, no es una imagen que tiene ojos y que no ve, que tiene boca y no habla, que tiene oídos y no oye, que tiene manos y no palpa, no obra, no camina, no hace nada, no respira. Pero nuestro Dios es un Dios viviente, que oye, que ve, que tiene manos, que puede actuar, que puede obrar. Entonces esa era la fe de David. Dios está vivo, es el Dios viviente. Y todos le van a decir, no puedes. Sus hermanos le van a decir, eres un metido. Saúl le va a decir, tú eres un muchacho, eres un niño. Y él es un hombre de guerra desde que era joven. Es un mañoso que sabe todo lo de la guerra. ¿Cómo lo vas a enfrentar? Todo estaba en contra de él. Pero él hablaba de un Dios viviente que estaba con él, que lo iba a ayudar, que lo iba a sacar adelante. Entonces, hermanos, nuestra vivencia es la de un Dios viviente, o es de un Dios lejano, o alguien que mencionamos solamente como parte de la liturgia de una iglesia. Mencionamos a Dios solo como algo que eventualmente aparece ahí en la Biblia, o es un Dios real. Otras veces, hermanos, les he dicho, y es real, que a veces la gente quiere que uno les dé fórmulas mágicas para solucionar los problemas. Y ahí aparece la madre desesperada que dice, mire, mi hijo es drogadicto, yo ya no sé qué hacer con él. Los hermanos me dicen que lo echa de la casa, porque aquí dentro de la casa trae licor y trae marihuana y aquí se la fuma. ¿Y qué hago con él? Y esta mujer quizás lo que quiere es que uno le dé una fórmula mágica, que le diga, mire, dele de beber esta cucharada y con eso se va a componer, o llévelo donde tal psiquiatra, que ese es bueno, o llévelo a tal lugar donde le van a dar terapia y va a salir. Pero lo que, bueno, al menos yo le digo, mire, entonces así es la condición. Entonces, lo que tiene que hacer es comience a orar 1 hora diaria, pero sin fallar. Así que todos los días ore 1 hora diaria por la conversión de su hijo. Y si puede, 1 vez por semana haga un ayuno por la misma petición, pero no cese hasta que el Señor lo convierta. O sea, ¿por qué? Porque Dios está vivo. O sea, Él puede todavía transformar
al drogadicto, pero igual pudiera ser el esposo infiel, igual pudiera ser, hermano, ¿qué? Cualquier cosa. Lo que sea, a través de la oración se puede lograr, porque Dios está vivo, es real, está con nosotros. No estamos solos. Esta no es una aventura, hermano, en que usted se sienta allá desolado, sentado en una esquinita y diga: es que a mí nadie me viene a visitar. Pero ¿tienes o no tienes al Dios viviente? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo ahí tu luchita, lo que puedes hacer, o estás haciendo la obra del Dios viviente? Eso es lo que marca la diferencia, y esa es la convicción que David tenía. Y por eso él dice: ¿por qué este hombre se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Y eso que él dijo comenzó a rebotar, y la gente comenzó a escuchar: mire, ahí hay un niño que dice que somos el ejército del Dios viviente, que Dios está vivo. Y como los demás eran incrédulos, lo comienzan a criticar, y los primeros fueron sus hermanos. Ve el versículo 28. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él, enojado con David, y le reclamó: ¿qué has venido a hacer aquí? A dejar pan tostado, hubiera podido decir él, ¿verdad? Porque eso lo habían mandado. ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Eran una familia pobre, eran pocas ovejas las que tenían. Yo te conozco, eres un atrevido y un malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. ¿Y cuál batalla si todos estaban debajo de la cama? Pero vea cómo lo tratan, duramente. Eres un atrevido, un malintencionado, irresponsable. Dejaste las ovejas. Y en el 29, ¿y ahora qué hice?, dice David, si apenas he abierto la boca. Sí, pero ¿qué fue lo que dijo? La abrió, pero para decir una gran verdad, hablar acerca de el Dios viviente. Entonces vea cómo David no era apreciado, no era valorado. No creían en él. Ni su papá ni Isaí creía en él, porque ni lo mandó a llamar. Cuando Samuel le dijo: vamos a comer, vamos a hacer sacrificio, no lo mandó a llamar, porque no, era el menor, entonces no lo consideraba. Sus hermanos aquí lo están despreciando. Sus hermanos saben que él está ungido, que es el nuevo rey, pero le están diciendo: eres un perverso, eres un irresponsable, ¿qué estás haciendo aquí? No debiste haber venido. Y comida les había llevado a ellos. Entonces no importa que a ti también te desprecien, y no importa que digan que no puedes hacer nada, no importa que ni siquiera te inviten cuando hay una reunión importante, no importa que no te pidan opinión y que tú digas: bueno, quizás pintado estoy aquí. Pues estarás pintado para ellos. Lo importante es que el Señor tenga su mirada en ti. Eso es lo que realmente vale. Pero esa palabra, porque David dijo: apenas he abierto mi boca. Sí, pero lo que había dicho era fuerte. Eso fue pasando de boca en boca hasta que llega el rey. Dicen: rey, ahí hay un muchacho que pregunta por qué este filisteo está desafiando a los ejércitos del Dios viviente. Bueno, dice el rey: mándenlo a traer. Y llega David. La costumbre era que era el rey el que tenía que hablar primero. Si usted lo manda a llamar el presidente, usted tiene que oír. O sea, ¿para qué lo mandó a llamar, verdad? Pero no, aquí es David el que se adelanta. Versículo 32 dice: entonces David le dijo a Saúl, Saúl no ha hablado, pero David le dice: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo, yo mismo iré a pelear contra él. O sea, ya que nadie quiere, yo voy. Ya que estos no creen que Dios está vivo y que es un Dios viviente y que está con nosotros y que nadie debe desafiarlo, yo voy. No se descorazone, rey,
Imagínense el niño dándole ánimo al rey. Nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Este no es un problema. Yo lo voy a resolver, yo voy. Y entonces viene Saúl, tampoco cree en él. Y le dice en el 33, ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? No eres más que un muchacho. Mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Este de todas se las puede todas. Y tú eres un niño. ¿Cómo vas a pelear contra él? Nadie creía en él. Ni su papá, ni sus hermanos, ni el rey. Igual puede ser que nadie cree en ti y que la gente diga, no, este no sirve, este no, de ahí no va a pasar. Pero solo Dios sabe los planes que tiene para ti. Lo que tú tienes que hacer es ser diferente. Porque va a llegar un momento así como ese en que nadie va a querer ir a luchar. Entonces tú dirás, yo voy. Yo voy. Es lo que David dijo. Yo voy a ir. Tranquilo, rey. No se descorazone, no se desinfle. Yo voy. Y yo voy a pelear contra él. Entonces, llega ese momento en que aunque haya sido desechado, aunque no haya sido tomado en cuenta, aunque no te hayan puesto en la lista, aunque nadie te invita, pero habrá un momento cuando se necesitará de alguien que vaya a hacer lo que los demás no quieren hacer. Ese será tu momento. Entonces, como Saúl le ha dicho, tú no vas a poder. No, le dice David, sí voy a poder. Versículo 35. En el 34, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Y cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Y se lo vuelve a repetir. Ese había sido la escuela de David, que había sido la escuela secreta. De su vida de pastor no sabemos nada, sino que esto que él está diciendo, que llegaban los leones, que llegaban los osos, y a veces arrebataban las ovejas, y él comenzaba a darles de golpes y de golpes y de golpes hasta que el animal soltara la oveja. Y a veces el animal se enfurecía y lo atacaba a él. Entonces dice, yo lo seguía golpeando hasta que lo mataba. Hermano, y enfrentar un león es cosa terrible, ¿no? Un oso ya no se diga, con las garras que tienen, ¿no? Lo pueden descuartizar a uno de un tajazo. Y este era un niño, pero no tenía ni una cicatriz, porque decía, el Señor está conmigo. Y así como fue con el oso, como fue con el león, igual va a ser con ese filisteo que ha venido a desafiar los ejércitos del Dios viviente. Yo voy a ir, voy a pelear. Entonces, cuando Saúl lo oye, le dice al final del 37, anda pues, y que el Señor te acompañe. Es que ya lo está acompañando, como diciendo, bueno, está bien, ahí ve, y que Dios te ayude. Es que ya lo había ayudado. David lo sabía. Entonces vea, no es que David saltó a la grandeza de la noche a la mañana, que él era un don nadie y al día siguiente ya era héroe. No es así. Lo que pasa es que su formación había sido en lo secreto, había sido en el desierto, en los prados, donde él cuidaba las ovejas y donde nadie veía. O sea, nadie sabía que él mataba osos, que él mataba leones, y no parecía el muchachito. Entonces, todo comienza, hermanos, con principios muy humildes, muy pequeños, que nosotros no debemos desechar, porque ahí es donde está nuestra escuela, ahí es donde nos formamos. Por eso usted no va a decir, no, yo eso de líder ya lo superé. No, eso ya no es para mí, yo estoy en otro nivel.
Esos pequeños principios son los que hacen la diferencia y que nos preparan para los momentos difíciles. Es que nadie va a derrotar a los Goliat si primero no ha derrotado enemigos más pequeños. Porque si usted no lo ha hecho y se va a enfrentar con Goliat, lo va a hacer picadillo, lo va a acabar. Pero él tenía esa confianza. Ahora, bueno, voy a ver si te ayuda en algo, le dice Saúl. Dice el 38, Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. O sea, Saúl está tratando de remediar, porque Saúl está pensando todavía dentro de la caja, ¿no? Él está pensando en los patrones normales. Entonces, va a ir a pelear y este niño no tiene ni siquiera un casco. Entonces le voy a prestar uno. Y le pone armadura y le pone una malla, porque él está pensando en la manera normal de pensar. Y dice el 39, David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, y no pudo porque no estaba acostumbrado. O sea, eso de caminar y moverse con armaduras, con escudo, con armas, o sea, no es fácil. Pero él fue muy honesto y le dice, no puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, porque no estoy entrenado para ello. Era cierto, él no era ni soldado. Él no sabía si la espada se metía por aquí, por allá, debajo de la rodilla. Él no sabía nada. Se puso la espada por aquí, cuando daba el paso le quedaba así. No puedo. Es que mire, rey, en verdad, nunca yo he sido entrenado, yo no sé de esto. Y entonces, ¿cómo vas a pelear? A mi manera. ¿Y cuál es tu manera? Solo déjame ir al río, ya vengo. Y va al río y dice que recogió 5 piedrecitas. Esta está rica, dijo. 5 de estas. Y con su honda. Y se lleva su vara de pastor con la que había paliado osos, leones. Dijo, con este garrotillo no hay quien me lo aguante. Era ridículo. Eso no podía ser. Era absurdo pelear de esa manera. Pero ¿qué es lo que David está haciendo? Está siendo auténtico. O sea, esto soy yo. Yo no soy soldado. Yo no sé usar armadura. Yo no sé usar espada. Yo lo que puedo es tirar con hondía. Yo lo que puedo es apalear. Entonces yo voy con piedras y con palos. Nunca, hermanos, tenemos que tener pena o rehuir hacer lo que somos. O sea, tenemos que ser auténticos, porque así es como funcionamos. Y si usted trata de ser lo que no es, le va a ir mal. ¿Qué hubiera ocurrido si David, por respeto al rey, porque era el rey el que le estaba dando su armadura, hubiera ido? Hermano, en sardina lo hubiera mandado de regreso a Goliat. Con la misma espada le hubiera dado. Entonces, pero él fue auténtico y fue honesto. Le digo, no, rey, es que ni caminar puedo con todas estas cacerolas, pero voy a pelear a mi manera, así como peleo yo. Entonces, ese es tu estilo, eso es lo que tú eres. O sea, tú no tienes por qué imitar a otra persona. Que otros sean lo que ellos son, esos son ellos. Pero tú eres otra cosa. Tú tienes que tener tu propia identidad, tu propio ministerio. Es innegable, hermanos, que uno puede ser influenciado, ¿no?, por uno u otro ministerio. Pero de ser influenciado a ser imitador, eso es diferente. Entonces, sé auténtico, sé lo que tú eres. O sea, si tu estilo, no sé, es de
tranquilo, de paciencia, de enseñar a la gente. Adelante, eso es lo que Dios te ha dado. No te finjas otro. No vayas a querer tomar el disfraz de otro, o las expresiones de otro, o las malcriadezas de otro, pensando que eso es poder. El poder está cuando tú eres lo que eres, cuando eres auténtico. Y eso es lo que David hizo, ser muy honesto. No, yo no puedo con armas. Claro, fue el hazme reír delante de Goliat. Cuando Goliat lo vio, más se enojó. Dijo: ¿por qué envían a un niño a pelear conmigo? ¿Y que acaso soy perro para que vengas con piedras y con palos contra mí? Porque era absurdo. Bueno, ahí se describe, hermanos, cómo era el armamento de Goliat. Llevaba coraza, llevaba casco, llevaba polainas, todo estaba protegido. Pero David vio que tenía un punto débil: la frente. Entonces ese es el punto, que siempre el enemigo tiene un punto débil, y ahí es donde tenemos que poner el ojo. Y David era que donde ponía el ojo ponía la piedra. Entonces se enfrentan, y Goliat lo maldice: ¿soy acaso perro para que vengas a atacarme con palos? Versículo 43. Y en el 45 David le responde: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, bien armado venía, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y las fieras del campo. Y oiga esto: todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Entonces, cuando somos auténticos, todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. Toda la tierra sabrá que nuestro Dios es real, que Él vive, que es auténtico. No sigas modas, no andes imitando lo que otra gente hace. Si otra gente por allá hace lo que hace, que haga lo que quiera, pero tú eres tú. Aquel usa escudo, tú usas garrote. Aquel usa espada, tú usas hondía. Pero lo que sé, hermanos, autenticidad. Y cuando somos auténticos, toda la tierra sabrá que el Señor está con nosotros, que es una realidad. Bueno, la batalla fue corta. David simplemente tiró el hondazo en la frente, se la clavó, y Goliat cayó tendido. Y tal como David lo había dicho: te cortaré la cabeza. Pero como no tenía con qué cortársela, agarró la misma espada de Goliat y con eso le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron eso, como era uno del género, ¿no?, dijeron: si este niño hizo eso con nuestro campeón, ¿qué no van a hacer los dos? Y salen corriendo. Y ahí sí comienzan a seguirlos, y hay una matazón. Dice que llegaron hasta las puertas de Cron, es decir, hasta las ciudades donde vivían los filisteos. Pero la historia termina con esto. Versículo 55. Anteriormente, dice, Saúl, al ver a David enfrentarse con el filisteo, le había preguntado a Abner, general de su ejército. Es primera vez que aparece Abner en la historia. Abner, ¿quién es el padre de ese muchacho? Saúl no lo conoce. Y Abner responde: le aseguro, su majestad, que no sé. Nadie conocía a David. Averíguame quién es. Y Abner tiene que ir y averiguar quién es el muchacho, cómo se llama, quién es su padre. Es decir, David era anónimo. Nadie lo conocía.
No nos debemos preocupar, hermanos, si la gente nos conoce o no nos conoce. Podemos trabajar en el anonimato, porque no es lo que andamos buscando. El Señor es el que se va a encargar de todo, como lo hizo aquí con David. Es que nadie lo conocía, Saúl no lo conocía. Le pregunta a Abner, mira, ¿y ese dónde aprendió a pelear? Mira qué técnica. Bueno, y más adelante, hermano, me adelanto un poco, ¿no? Cuando ya David forma su ejército, tiene una compañía de ondilleros. ¿Sí? La forma, hay un escuadrón de ondilleros que dice la Biblia que tenían una puntería que tiraban la pedrada y podían partir un cabello por mitad de la pedrada. O sea, porque David sabía que era un arma eficiente y ahí lo está demostrando. Entonces, por eso es que el rey le pregunta a Abner, el general, porque él es el general del ejército, él es el que da entrenamiento militar, él es el que sabe. ¿Quién es el muchacho? Mi rey, no sé. Saber de dónde salió este. Y eso es lo que la gente se va a preguntar. ¿De dónde salió este? Hey, ¿y alguien conoce a este? ¿Y quién fue el que predicó ahora? A saber. ¿Que no fuiste a la iglesia? Sí, pero no lo conozco. Pero mira qué palabra la que dio. No importa que seamos anónimos. Lo que importa es que toda la tierra sepa que el Señor es Dios en medio nuestro. Así que, hermanos, antes que nos dejen sin almuerzo, no despreciemos los principios sencillos, los comienzos humildes, anónimos, secretos, porque lo que verdaderamente importa es que creamos que tenemos un Dios viviente, un Dios que es real. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? ¿Vive o no vive? Ese es el punto. ¿Vive o no vive? Y si vive, ¿por qué eres llorón? ¿Por qué te corres? Si tenemos al Señor, tenemos todo lo que necesitamos para triunfar. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por la palabra que tú nos has entregado y porque a través de ella nos damos cuenta, Señor, de cómo tú obras de una manera efectiva, que no basta con las apariencias, que no basta con la altura que podamos tener, porque siempre habrá alguien más alto que nosotros, y si no tenemos tu presencia, no habrá manera en que podamos salir adelante. Ayúdanos, Señor, a cuidarnos, a guardarnos, porque Satanás tiene su mirada y sus ataques enfocados sobre nosotros. Nos tiene enfocados porque él sabe que si hiere al pastor, las ovejas serán dispersadas, y es lo que quiere, derrotarnos, ponernos trampas. Por eso nos tienta, nos coloca engaños, nos pone gente falsa, mentirosa. Pero ayúdanos para que nosotros, Señor, podamos triunfar, porque el triunfo de un siervo tuyo será el triunfo de tu iglesia. Ayúdanos también a ser leales hacia las autoridades, hacia nuestras iglesias, hacia nuestra denominación, con los demás siervos de Dios, leales con los niños de nuestra iglesia, porque de esta manera también en el hogar nuestros hijos aprenderán lealtad. Que haya una escuela de valores en nuestro hogar y que sea por nuestra vivencia, que nosotros podamos ser la lección, la enseñanza, que no viene por palabras o por discursos, sino con la vida diaria, con la entrega. Ayúdanos, Padre, para no desechar los pequeños servicios, que aunque nos manden a dejar trigo tostado, sabemos que detrás de eso hay un propósito, hay una meta que tú, Señor, estás persiguiendo. Ayúdanos a asumir con amor y con gratitud esas pequeñas tareas, esas pequeñas asignaciones
que aunque sean así de sencillas, que podamos nosotros, Señor, hacerlas con fidelidad, con eficiencia, sabiendo que tras esas cosas pequeñas tú escondes los actos heroicos y lo que tienes planeado para nosotros. Ayúdanos a tener siempre conciencia que eres el Dios viviente, que estás a nuestro lado, que eres una realidad y que tú apuestas a manifestarte y extender tu mano. Y no importa, Señor, si nadie da un 5 por nosotros, aunque sea nuestro padre, nuestros hermanos,